¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden detrás de la sonrisa de Florinda Mesa? ¿Qué pasaría si la imagen dulce y tierna de Doña Florinda solo fuera un disfraz y debajo de esa máscara se ocultara un lado oscuro lleno de secretos, traiciones y ego? Hoy te voy a revelar lo que nadie quiere decir en voz alta, lo que incomoda, lo que se oculta, lo que hasta los mismos fans de Chespirito prefieren callar. Y antes de que sigas, déjame advertirte algo. Este video no es para quienes buscan cuentos de hadas. Este video es para quienes quieren descubrir la verdad, por más dolorosa y perturbadora que sea. Porque el camino que recorrió Florinda Mesa estuvo manchado de decisiones cuestionables, de relaciones prohibidas y de un ego que terminó arruinando familias. Y lo más inquietante es que lo justificó todo con una sonrisa y con frases que parecían inocentes, pero que escondían un poder enorme de manipulación. Si quieres descubrir esta verdad, tienes que comprometerte. Escucha este video por 21 días seguidos y escribe en los comentarios en qué fecha iniciaste. Esa fecha será tu ancla, porque al exponer esta historia, no solo estamos hablando de Florinda Mesa, estamos revelando algo más profundo, cómo las sombras del ego pueden controlar la vida de cualquiera, incluso la tuya. Y ahora dime, ¿estás listo para entrar conmigo en la oscuridad? Desde el inicio, la historia de Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, estuvo marcada por lo prohibido. Ella no entró en la vida de un hombre soltero ni en una historia romántica limpia. No, Florinda se relacionó con él mientras estaba casado con Graciela Fernández, la mujer que había sido su compañera durante décadas, la madre de sus hijos, la que estuvo con él cuando aún no era la gran figura internacional que todos conocimos. Piensa un momento en el impacto. ¿Cómo se sintieron los hijos de Chespirito al ver que su padre se alejaba de su hogar, atraído por una relación con alguien más joven, con una actriz de su propio elenco? ¿Cómo se sintió Graciela, quien después de tantos años de matrimonio fue desplazada y olvidada, como si su historia no hubiera tenido valor? Aquí es donde la oscuridad comienza a mostrarse, porque una relación amorosa entre jefe y empleada nunca es equilibrada. Es un terreno lleno de poder, de manipulación y de conveniencia. Florinda Mesa no solo aceptó entrar en esa dinámica, sino que la utilizó como una escalera hacia el poder. Y ese poder le costó caro a los que estaban alrededor. Durante 23 años, Florinda y Chespirito vivieron como pareja, sin casarse, a espaldas de una realidad. Él aún tenía un vínculo matrimonial con Graciela. Fue hasta mucho después, cuando la sociedad ya lo aceptaba, que decidieron formalizar lo que había nacido en la sombra. Pero el daño ya estaba hecho, ¿no crees? Una familia se fracturó, los hijos perdieron la figura paterna en casa y la herida quedó abierta para siempre. Lo más perturbador es cómo Florinda hablaba después de esta relación, con un ego tan grande que no dudaba en repetir que ella fue la mujer de la vida de Bolaños. Pero, ¿cómo puede alguien proclamarse como la mujer de la vida de alguien cuando para lograrlo destruyó la historia de otra persona? ¿Cómo puede decirlo con tanto orgullo, sin reconocer el dolor que causó? Florinda nunca admitió haber hecho algo mal. Para ella todo estaba justificado. Según sus propias palabras, Roberto nunca la engañó a ella, siempre engañó a Graciela. ¿Te das cuenta de la magnitud de esa frase? Es una forma fría, calculadora de decir que el dolor de otra mujer no importaba, que lo único válido era su relación. Es un ego desmedido, un espejo que refleja la sombra de alguien que se convence a sí misma de que la traición es amor verdadero. Aquí aparece la primera enseñanza para ti. Cuando alguien justifica lo injustificable, está mostrando que su conciencia se ha adormecido. Y todos, absolutamente todos, podemos caer en ese error, justificar lo que sabemos que está mal solo porque nos conviene. ¿Acaso no es este uno de los mayores peligros del ego? Ahora quiero que me respondas en los comentarios. ¿Crees que alguien que construye su felicidad sobre la desgracia de otros merece ser recordada como un ejemplo? Escribe tu respuesta y dime qué opinas, porque tu voz importa y porque lo que vas a descubrir en este video puede cambiar la forma en la que ves no solo a Florinda, sino también tu propia vida. Pero esto es apenas el comienzo, porque detrás del romance prohibido se esconde algo todavía más oscuro, las luchas de poder dentro del elenco de Chespirito. Y aquí es donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Florinda no solo era actriz, era también la pareja del jefe. Y eso significaba que cada decisión dentro del programa podía estar influenciada por ella. Actores relegados, personajes borrados, favoritismos evidentes y un ambiente de tensión que muchos prefirieron callar.
¿Fue realmente talento lo que la llevó a ser protagonista en tantas historias o fue su relación con Chespirito lo que le dio un lugar privilegiado? No todo lo que viste en la pantalla del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado fue producto de la casualidad o del talento puro. Muchas de esas decisiones tenían un trasfondo oculto, lleno de intereses personales, y Florinda estaba justo en el centro de ese poder. ¿Te has preguntado por qué tantos actores salieron mal con Chespirito? ¿Por qué Carlos Villagrán, Rubén Aguirre, María Antonieta de las Nieves y otros vinieron conflictos con la producción? La sombra de Florinda Mesa aparece una y otra vez en sus testimonios: manipulación, ego, control. Después de la muerte de Roberto, Florinda quedó sola, y esa soledad comenzó a devorarla poco a poco, porque ya no tenía a su lado al hombre que había sido su escudo, su fuente de poder, la figura que le daba legitimidad. Ahora tenía que enfrentarse al mundo por sí misma, y lo que mostró fue un rostro marcado por el ego y la contradicción. En entrevistas posteriores, habló de su soledad con un tono de víctima, llorando frente a las cámaras, confesando que nadie la visitaba, que nadie estaba con ella. Pero, ¿no fue ella misma quien levantó muros durante años? ¿No fue ella quien aisló a Roberto de sus hijos, quien se enfrentó con compañeros, quien se ganó enemigos en todos lados? Esa soledad no fue producto del azar, fue el resultado directo de las decisiones que tomó. Aquí quiero que escribas en los comentarios: ¿crees que Florinda merecía la soledad que vive ahora? ¿O es simplemente una consecuencia inevitable del paso del tiempo? Tu respuesta es importante, porque lo que viene a continuación va a sacudirte, porque además de su soledad, aparecieron las contradicciones. Por un lado lloraba y pedía compasión, por el otro seguía proclamando su superioridad. Decía que ella había sido la mujer que Roberto amó de verdad, que nadie podía discutirlo. Y al mismo tiempo reconocía que no tenía amigos, que vivía aislada, que el mundo parecía darle la espalda. ¿No te parece contradictorio? ¿Cómo alguien puede proclamarse vencedora y víctima al mismo tiempo? Esta dualidad es lo que revela el verdadero rostro de Florinda. Alguien atrapada en su propio ego, incapaz de reconocer que la soledad que hoy la acompaña es el reflejo de las sombras que sembró. Cuando alguien tan grande como Roberto Gómez Bolaños muere, el mundo entero quiere rendirle homenaje. Fanáticos de distintas generaciones quieren recordarlo, los medios de comunicación buscan entrevistas y las televisoras preparan programas especiales para honrarlo. Pero en el caso de Chespirito, nada fue sencillo, porque donde había recuerdos y gratitud, también había control y sombras. Ella se presentó como la guardiana de la memoria de Roberto, la voz autorizada para decidir qué se hacía y qué no se hacía con su legado. Y aunque muchos esperaban que compartiera con generosidad, lo que se encontraron fue con muros y restricciones. Hubo homenajes en México, en América Latina, en distintos rincones del mundo. Pero en cada uno de ellos se repetía la misma situación. Florinda marcaba territorio. Nadie podía hablar de Roberto sin pasar antes por su filtro. Nadie podía organizar un evento sin su autorización. Y en lugar de unir a los fanáticos en un recuerdo colectivo, lo que hizo fue dividir. ¿Quién tiene derecho a decidir cómo recordar una figura pública? ¿Una sola persona o el pueblo entero? Esa pregunta sigue abierta. Cuando un genio muere, surgen documentales, series biográficas, entrevistas profundas, pero en el caso de Chespirito, muchos proyectos fueron frenados. ¿Por quién? Por Florinda. Se decía que no tenían su autorización, que no representaban fielmente a Roberto, que no era el momento, pero el trasfondo era claro. Miedo a perder el control de la narrativa. Miedo a que alguien contara lo que ella no quería que se supiera. Incluso Televisa, con todo su peso, se vio limitada. Actores como María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán confirmaron que nunca fue sencillo hablar libremente. Siempre había tensiones, siempre había un filtro. ¿Te imaginas lo que significaría un documental sin censura, con los hijos de Roberto contando su versión? Ese día aún no llega, pero los fanáticos lo esperan. Hemos recorrido un camino lleno de sombras, testimonios incómodos, decisiones cuestionables y heridas que aún no cicatrizan. Pero ahora debemos enfrentar la pregunta más dura. ¿Quién es realmente Florinda Mesa en la historia de Roberto Gómez Bolaños? ¿Fue la compañera fiel que lo cuidó hasta el último día? ¿O fue la figura que detrás de la máscara de amor escondió un ego desbordado que terminó destruyendo todo a su paso? Lo que más duele de esta historia es ver cómo la mujer que pudo haber sido recordada con respeto y cariño terminó convirtiéndose en la villana de su propia obra. Porque los fanáticos no olvidan. Ellos saben quién fue el genio. Ellos saben quién creó los personajes que aún hoy emocionan a niños y adultos.
Y ellos también saben quién trató de apropiarse de ese legado como si fuera un botín personal. La verdad siempre encuentra la manera de salir, y lo que Florinda intentó ocultar por años, hoy lo acabas de descubrir. Quiero que reflexiones conmigo en este cierre. Todos tenemos un ego. Todos sentimos la tentación de querer controlar lo que amamos. Pero cuando ese control se convierte en obsesión, dejamos de amar y empezamos a poseer. Y lo que se posee por la fuerza tarde o temprano se destruye. Ese es el verdadero legado oscuro de Florinda. Nos enseñó lo que ocurre cuando el ego domina por encima del amor, cuando la ambición sustituye al respeto, cuando la necesidad de ser la única apaga la luz de todos los demás. Escribe en los comentarios, ¿qué enseñanza te dejó esta historia? ¿Crees que Florinda es un ejemplo de lo que nunca debemos hacer en nuestras relaciones y en nuestra vida? Si empezaste este video con una fecha marcada para escucharlo 21 días seguidos, ese compromiso será